amados hermanos, Dios les guarde, les bendiga y le dé gracia y paz a cada uno de ustedes. Miren, me presento, mi nombre es Ian Garibay, soy hijo del siervo del hermano Lalo, el instrumento que por medio de Dios le he estado compartiendo en estas enseñanzas benditas que Dios le estaba permitiendo, amados hermanos. El día de hoy pues Dios nos va a permitir poder compartir. El siervo, el hermano pues estuvo indispuesto el día de hoy. De cualquier forma pues Dios ya a través del siervo ya había comentado que pues también más adelante en estas enseñanzas pues algunos instrumentos que Dios nos está permitiendo por su gracia el ya compartir su palabra, pues vamos a compartir. Y como pues nos dice la palabra, todo está en sus manos y pues así Dios hoy nos está permitiendo también, Dios nos lo está concediendo este bendito privilegio. De igual manera también pues ya cuando pues, sea el momento, así como el siervo pudo dar un poco de su testimonio, de dar a conocer cómo Dios pues de una manera lo rescató, pues así también pues Dios nos permitirá el poderlo compartir también en el momento adecuado. Así como el siervo se puso a sus órdenes, de esa misma manera pues también este instrumento pues primeramente le da gracias a Dios que nos haya rescatado y nos haya salvado pues de una condenación y que nos ha dado una vida nueva, una vida diferente para hoy estar predicando su bendita palabra. Entonces pues vamos a proseguir, mis amados hermanos, con estas benditas enseñanzas, siempre así como pues el siervo realiza y pues siempre le ruega a Dios también al principio que nos conceda el entendimiento, pues así también, amado hermano, se lo digo para gloria de Dios, pues hemos estado orando mucho para que así también nos permita poderlo expresar como dicen las epístolas, que el apóstol Pablo como instrumento Dios rogaba a los amados hermanos, pidan por Dios hacia mí para que me siga dando la forma de cómo debo hablarlo, de cómo debo expresarlo, y de igual manera así también nosotros pues no se los comparto para gloriarnos, pero sí para gloria de Cristo, que hemos orado siempre el siervo y ahorita este instrumento de Dios pues que nos permite el día de hoy compartir, pues para poder venir y darles un pan de Dios. Entonces pues vamos a proseguir, mis amados hermanos, con esta enseñanza número 39. Ya Dios nos ha permitido durante estas últimas 38 enseñanzas, pues muchísima enseñanza de esta serie, Quitando el Velo al Pueblo de Dios. Pues ya Dios nos está permitiendo ya adentrarnos verdaderamente a una profundidad. La vez pasada en enseñanza 38, como Dios ocupó al siervo para estar expresando, pues básicamente desde hace dos enseñanzas, una enseñanza de cómo, pues cuáles son realmente los verdaderos, para así decirlo, requisitos de un verdadero siervo o características de un verdadero siervo de Dios, como hemos visto, no puesto por hombres, no puesto por institutos, no puesto por títulos, porque ya aprendemos cuáles son verdaderamente los títulos, cuáles son la verdadera cobertura, la santidad, sino puestos verdaderamente por Dios. Con el instrumento de Dios estuvimos viendo en la enseñanza 38, por último Tito 3, de hecho también, en 1 de Timoteo 3, del 2 al 7, así como también, por ejemplo, Tito 1, del 5 al 11. Aprendimos muchos rasgos importantes que un siervo de Dios debe tener, como irreprensible, hospedador, nodo del vino, marido de una sola mujer, en fin, características muy importantes que con amor resaltamos, como dice el instrumento por medio de Dios, no para contender, sino para intentar despertar, para intentar ser carbones, como dice la palabra de Dios, encendidos, por medio de los cuales pues puedan alguno despertar, hermano. Entonces, vamos a proseguir, por favor, amados hermanos, en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera epístola de Pedro, capítulo 2,
versículo 9, vamos a seguir viendo conforme a su bendita palabra. Recuerden algo muy importante, como el instrumento se los menciona, como el instrumento les comparte, siempre con la escritura abierta, con la Biblia en la mano, para poder verdaderamente saber el consejo de Dios, mis amados hermanos. Entonces vamos a seguir con esta bendita palabra en 1 de Pedro 2:9, dice así, vamos a empezar desde el versículo 9 y versículo 10, vamos a ver aquí. Dice en su bendita palabra, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Leemos el 10, ya te explicamos ambos. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bien, muy importante, mis amados hermanos, que siempre resaltamos esto, que Dios nos está permitiendo leer, pues siempre los versículos, pues muchos de ellos en contexto, la gran mayoría, y siempre concordando con muchísimas citas bíblicas. Entonces, primeramente aquí Dios nos dice lo siguiente, mas vosotros sois linaje escogido. Cuando hablamos de un linaje, hablamos de una descendencia. Es muy común o bastante común, amado hermano, amada hermana, como ejemplo se los pongo, que cuando hablamos de los reyes o de familias muy importantes en el mundo, pues siempre hablamos y decimos, bueno, es un linaje real, es un linaje de reyes, es un linaje, una descendencia importante. Y efectivamente, porque la palabra de Dios nos muestra que Dios mediante su Hijo Jesucristo también vino a levantar una descendencia. De hecho, dice en el libro de Isaías 53, ¿verdad? Luego también lo podemos ver. Y su descendencia, porque recuerden que es una profecía de Cristo, y dice así, y su descendencia, ¿quién la conocerá? Porque ha sido cortado, hablando de Cristo, de la tierra de los vivientes. Y sí, efectivamente, a diferencia de lo que en muchos sitios, inclusive novelas, hablan, ¿verdad? Acerca de que si Cristo tuvo una descendencia, hablando físicamente, ¿verdad? De con hijos, con una esposa. Pues bueno, nosotros gracias a Dios sabemos, conocemos que bíblicamente no es así. Que conforme a la escritura, físicamente no la tuvo, pero realmente espiritualmente sí. De hecho, se nos da a conocer que hoy nosotros espiritualmente venimos de una tribu. Ya no venimos de las otras 10, 11 tribus, que luego podemos tocar también sus puntos, sino en especial venimos no a la carne, porque la palabra ya nos mostró que los verdaderos hijos de Dios no son de carne, no son engendrados por varón, como dice en San Juan, sino por el Espíritu, sino una descendencia espiritual de la tribu de Judá. Porque nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra en Romanos, viene de la tribu de Judá. Sí, recordemos. Entonces, si es levantada por medio de Cristo una descendencia espiritual, recuerden, amados hermanos, que en enseñanzas apenas pasadas, la pasada o la antepasada, vieron con el siervo, con el instrumento de Dios, que precisamente la iglesia por eso es simbolizada con una mujer espiritual, con una mujer que engendra hijos espirituales mediante el Espíritu Santo y Cristo Jesús como novio, como esposo, ya una vez unidos. Entonces, para todos aquellos hoy ministros, como estamos viendo, tienen que formar parte espiritualmente de la descendencia de Cristo, y esto es para entonces los seres espirituales. Pero algo muy importante, hermanos, ¿qué dice aquí? Escogido, linaje escogido. Y es un pasaje que muchas veces conocemos todos, pero estudiamos un poquito su profundidad. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y en versículos, o más bien en prédicas pasadas, Dios nos ha hablado de la importancia de un verdadero discipulado, de la importancia de que Cristo Jesús y Dios trabajen en nosotros y nos den una forma para que podamos predicar su palabra. Démonos cuenta, hermanos, lo hemos visto en la Escritura, que muchos discípulos comenzaron a seguir a Cristo. Pero al final de los 3 años y medio,
¿cuántos se quedaron? ¿Cuántos perseveraron? Cristo Jesús sobre todo a los 11, porque recordemos que Judas al final no terminó, pero sobre todo a los 11 que les dijo, ustedes han estado conmigo en todas mis pruebas, yo les concedo un reino, yo les concedo ya el tamaño, la estatura, claro está, ¿no? Entonces, hemos aprendido que para que el Señor te ponga, el Señor te permita su palabra y seas un escogido, debes tener primero una forma, un discipulado por el cual Dios te moldeó, te transformó y entonces Él te ponga como un siervo. Porque eso es un escogido. No aquel que se bautiza, lo hemos visto. No aquel que inicia, sino aquel que es fiel, que pasa las pruebas, como el apóstol Pablo en Gálatas, que se nos menciona, lo hemos visto, toda la preparación que tuvo, no un año, sino años, hasta que Dios, como dice en Timoteo, lo tuvo por fiel, de ponerlo en el ministerio. Acuérdense que en la escritura, mis amados hermanos, que veíamos en Gálatas también. Entonces, esto es muy importante porque este linaje hoy de un verdadero representante debe ser escogido. Que Dios, después de una forma, de un discipulado, tú hayas sido fiel y entonces Él te ponga como vimos. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Real sacerdocio. Miren, primero, esto es muy importante porque esta enseñanza, primeramente, estamos viendo que está escrita y dirigida a varones, a representantes. De hecho, tanto la primera epístola de Pedro como la segunda epístola de Pedro están escritas dirigidas principalmente a pastores, ancianos, a jóvenes ya espirituales, a gente ya con un crecimiento. Claro está que la palabra está viva y también le ven enseñanza en general a los discípulos. ¿Y por qué le hago esta breve aclaración? Porque vamos a ver con estos dos versículos algo también muy importante. Vamos a ver que Dios nos enseña en su palabra que para todo el pueblo, que para todos los que Él rescata, los desea preparar para que sean sus sacerdotes. No es, usted lo está viendo, usted con la Biblia en la mano, con la palabra de Dios mostrando, Dios le está mostrando que no es y le va a seguir mostrando que no es como dicen hoy, en muchos lugares, en muchas congregaciones. Dios a algunos llamó a ser pastores y a otros no, a otros los llamó a ser médicos, a ser trabajadores. No. Lo vamos a seguir viendo y con los pasajes hemos estado viendo que Dios lo que quiere es darnos una forma para poder predicar su palabra. Pero bien, volviendo a este punto, sobre todo dice así, real. Y aquí son dos cosas muy importantes. La primera es que cuando hablamos de real, pues también hay una implicación, porque si hay real, también hay falso. Y esto es muy importante. Ojo, hermanas, hermanos, ministros también, porque acuérdense que esta enseñanza, no por ser repetitivos, sino por hacer hincapié, porque es debido, va dirigida sobre todo a ministros, sobre todo a gente que ya tenga un cierto tiempo y conocimiento en el Evangelio, no a gente que no conozca o tenga poco tiempo. Si Dios nos permite al siervo, a este servidor, pues nos permitirá hacer enseñanzas también para ese nivel. Ahorita estamos trabajando por la gloria de Dios aquí. ¿Por qué le digo esto? Porque entonces también hay un falso sacerdocio. Recuerde que hemos visto, que hemos aprendido lobos rapaces, que hemos visto en otras enseñanzas. Tengamos cuidado porque hoy los ministros vimos en la enseñanza pasada que no sea dado a ganancias deshonestas. Porque la realidad es que la mayoría de los ministros está dado a eso, a buscar en las ovejas no el amarles, sino su beneficio. Por eso el instrumento les decía la vez pasada y les he estado diciendo y hablando con claridad, si usted, ministro, es uno de estos, arrepiéntase. Y si usted, ovejita amada, discípulo amado, amada hermana, ve que también está pasando eso, abra los ojos, escucha el mensaje. Como usted decía la vez pasada, ruéguenle a Dios que mejor le traiga una congregación de verdad y así también nosotros estamos a sus órdenes.
como el siervo le comenta, el hermano le comenta, ahí están el número, el contacto. Entonces, no todos los sacerdotes o pastores son reales, son verdaderos. Entonces, pero también, esto es muy importante, porque hablamos de otra palabra, real, realeza, reyes. Pero como iremos viendo, no es como hoy también enseñan las congregaciones. Recuerden que aprendimos en las primeras enseñanzas, que Dios dejó toda una preparación, como lo es, por ejemplo, el Antiguo Testamento, como una sombra para dejar una enseñanza, como si fuera un ejemplo, como si fuera una parábola. Entonces, ¿por qué? Porque hoy también se enseña de otra manera esto. Se nos dice, somos reyes y debes vivir bien y debes tener todo y debes tener lujos. No, no, no. Hay una época de reyes. En la enseñanza 3, 4, 5, las primeras enseñanzas, Dios mediante el instrumento le hizo un resumen durante 2 enseñanzas de todo el Antiguo, gran parte del Antiguo Testamento. Se tocó al rey Saúl, se tocó al rey David. Y ustedes, hermanos, conocen, hermanas, conocen que hubo esa época de reyes que se inicia con Saúl, finalizando con el último rey de Judá, Sedequías, el cual, pues bueno, ya sabemos qué le aconteció, ¿verdad? Por la desobediencia. Pero a lo que voy es que hubo ese periodo, una época de reyes, ¿verdad? Donde Dios mandó a esos reyes a que con la ley de Jehová gobernaran al pueblo. La realidad es que, y usted lo sabe, la mayoría no lo hizo. La mayoría se inclinó al mal, se inclinó también al pecado, reyes como Acab, reyes como Omri, reyes como en su momento Manasés, etcétera, etcétera, que fueron inclinados al pecado y que en vez de amar, que en vez de servir al pueblo, que en vez de llevar al pueblo como en la época del rey Josías, como en la época también de rey Ezequías, pocos reyes justos que con la ley de Dios destruyeron al pueblo, que con la ley de Dios llevaron a la obediencia al pueblo de Dios. Ese soy también. De hecho, veíamos la vez pasada que sepa gobernar su casa, sino cómo va a gobernar la iglesia. Pero ¿qué es gobernar? Como se decía, ¿con qué gobiernan o con qué deben gobernar los presidentes y gobernantes en el mundo? Bueno, lo debiesen o lo hacen a través de alguna ley establecida, como aquí en nuestro caso del país, ¿no? Con la Constitución. Que digo, nosotros no nos vamos a meter si sí lo hacen o no, ese es ahorita otro punto. Pero les estoy poniendo un ejemplo, hermanos. Que así como los presidentes tienen una constitución, tienen una ley por medio de la cual controlan, gobiernan a un pueblo, de igual manera. Nosotros como instrumentos de Dios, Dios nos permite su ley para velar y cuidar que el pueblo cumpla, no con nuestra ley, sino con la ley de Dios. Y como hemos visto, hoy los ministros, ya Dios se los ha enseñado por otras prédicas. Ni siquiera con la Biblia hablan. Y si lo hacen, sacan de contexto ese versículo y tuercen las escrituras, hermanos. Entonces aquí estamos hablando de un real sacerdocio. Y recuerden el ejemplo del Antiguo Testamento. ¿Qué vimos en Malaquías 1? Que el sacerdote, ¿qué debe presentar? ¿Por qué Dios en su momento exhortó a esos sacerdotes? Porque la palabra está viva, recuerden Hebreos 4:12. La palabra ya no es para ellos, ya ese pueblo, estos sacerdotes de hace 2400 años, ya no están. Pero la palabra está viva, la palabra es hoy para los ministros de hoy. Y que Dios nos decía, entregan lo cojo, entregan lo ciego. Cuando el mandamiento de Dios, ¿cuál era, amados hermanos? Entregar ovejitas limpias, ovejitas santas, ovejitas, hablando espiritualmente, y claro está, no hablando físicamente. Entonces, eso es lo que un ministro hemos visto que tiene que estar trabajando, dando su vida todos los días, como el siervo aquí les ha puesto de ejemplo, ¿verdad? Día tras día, y no raquíticamente una hora, hermano. No, 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 porque Cristo no enseñaba una hora, ni Cristo estaba con sus ovejas una hora.
Lo veremos más adelante. Acuérdense que te faltan 12 enseñanzas, 13, no sé. Pero más o menos eso es lo que falta de esta bendita estudio, de esta bendita serie, hermanos. Entonces, pero no, así no enseñaba, lo hemos visto todos los días. Y Pablo todos los días. Y vea también, hermano, escudriñe, escudriñe y también dése la tarea de investigar en otras épocas, en otros momentos, siervos de Dios. ¿Cuánto tiempo pasaban hace 300, 400, 500, 600 años? En las épocas de Martín Lutero, en otras épocas. Y no era como hoy, hermanos. Pero ya saben, lo hemos visto en la palabra, estamos en apostasía. Porque aquí estamos viendo que un verdadero representante tiene que estar trabajando para entregar ovejitas, como Abel entregó una ovejita, pero hoy hablando espiritualmente al Señor. De igual manera, fíjese más, hermanas y hermanos, Nación Santa. Estamos siguiendo aquí, Nación Santa. Bueno, ¿qué veíamos en la palabra de Dios en Tito y en Timoteo, por ejemplo? Irreprensibles, que sean santos. Esto es muy importante porque Dios nos ha mostrado en su palabra que el ministro de Dios debe ser santo, sin pecado. Que no se le deba señalar ya nada. Se ha puesto ya el ejemplo de Samuel, cuando se reúne más o menos en el 1 Samuel 12, ¿verdad? Que él dice, testifiquen, aquí estoy delante de Jehová y de su ungido, y digan, ¿en qué momento he codiciado de ustedes? ¿Qué les he hecho mal? ¿Y qué responde el pueblo? Jamás, Samuel, nunca has hecho nada malo ni nos has agraviado. El apóstol Pablo, de igual manera, recuerden cuando se despidió de la iglesia en Mileto, que ya no iba a volver, ya iba a subir a Jerusalén, allá por Hechos capítulo 20 más o menos. ¿Y qué dice? Testifiquen, yo tan nunca he codiciado oro, ni plata, ni vestido de ustedes. Y de igual manera, Cristo Jesús, recuerden, por eso fue necesario traerle testigos falsos, porque no había forma de poderlo inculpar de pecado. Entonces, otra vez, hermanos, hermanas, esto es para que con amor despertemos y veamos y dense cuenta, hoy los ministros se les puede señalar pecado de codicia. Como veíamos, los ministros tampoco deben ser avariciosos y hoy se les puede señalar ese pecado de adulterio. Como se ha dicho aquí, no se va a decir nombres, no va a ser necesario. ¿Por qué les digo que no va a ser necesario? Porque los representantes muchas veces más conocidos también son bastante bien conocidas y no muchas veces ni siquiera por medios cristianos, sino hasta por medios seculares. Todo lo que hacen, adulterio, hacen fraudes, que hasta las autoridades de esas naciones, como en Estados Unidos y otros lugares, en Sudamérica, los investigan. Por eso veíamos ayer que por causa de ellos el camino de la verdad es blasfemado y entonces la gente le comparte. Si la gente dice, para ser como ese pastor, no gracias. Para ser como ese pastor que hizo fraude y mintió. Entonces, hermanos, por eso les decimos, dense cuenta. No mencionamos nombres, pero vaya, son conocidos hoy en día. Son de renombre. Entonces estamos viendo Nación Santa, así como el pueblo también lo debe ser, pero aquí estamos hablando ahorita de ministros. Pueblo adquirido por Dios, muy importante. Ejemplo, le vamos a poner ejemplo, hermano, hermana. Cuando usted adquiere, no lo sé, un aparato, un teléfono, algún bien, ya lo adquirió, ya compró usted por él, pasa a ser de su propiedad. Y si yo, por ejemplo, llegara, es un ejemplo, no como hermanos, sino supongamos que no lo fuéramos, sencillamente eso, sin conocernos, si le dijera, oiga, ¿por qué compró no lo sé, un teléfono de este color? A mí no me agrada. Bueno, usted respetuosamente, ¿qué va a decir? Bueno, amigo, gracias por su comentario, pero pues el día que usted quiera un teléfono a su gusto, pues puede adquirirlo usted, ¿no?
Porque al final yo pagué por este. A mí me agrada este, a mí me gusta así. Me gusta naranja, no sé. Es un ejemplo solamente para ilustrar que la palabra nos enseña que nosotros fuimos, y más aún los ministros, ya adquiridos, ya comprados por el Señor. Ya no somos nuestros. Ya no somos de nosotros. Por precio, dice la Escritura, fueron comprados. Entonces tenemos un amo. Recuerden, hemos ya visto, la palabra Señor, recuerda que bíblicamente significa amo. Ahí están los diccionarios bíblicos, ahí están las fuentes para que también, pues ustedes, amados hermanos, los que tengan hambre, vean como en los de Berea, en el libro de los Hechos, pues puedan darse esa tarea y ver. Entonces, si yo tengo un amo y si los ministros nos muestran que tenemos un amo, pues no podemos hacer nuestra voluntad ni nuestros planes, sino estamos a la voluntad del Señor. Démonos cuenta, el apóstol Pablo siempre estaba a merced, a disposición de lo que el amo le decía. Si el amo le decía, es como en aquella visión donde de noche le mostró en visión a Pablo un varón macedonio que le decía, ven Pablo y ayúdanos pronto. Pablo, ¿qué hizo? Enseguida comprendió, dice la Escritura, tuvo ya por hecho que Dios le estaba llamando a esa obra. Apenas amaneció y fue a hacer la obra de Dios. Ahí está. Porque recuerden que el buen pastor su vida da por las ovejas, por su Señor Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Las ovejitas, adentro. Entonces, de igual manera esto difiere hoy en día, porque hoy los ministros, o que se llaman ministros, hacen sus planes, hacen sus objetivos, y yo voy a hacer esto, y voy a hacer este estudio, y voy a terminar esta carrera, y voy a levantar este negocio, y pasado... ¿Y la obra del Señor? Porque fijémonos, hermanos y hermanas, dice aquí, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Y sobre todo, recuerden, estamos hablando, y en estos puntos, primeramente ministros, a siervos y a siervas soy de Dios, o que se llaman ser de Dios. Y esto no es para pues despreciar a nadie, sino como Dios ha dicho aquí en estas enseñanzas, para que puedan despertar si acaso alguno tuviese también oportunidad, porque lo hay, porque Dios por eso lo está permitiendo. ¿Qué dice aquí? Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el Antiguo Testamento, amados hermanos, cuando Dios envió a Moisés y a Aarón, porque así lo dice la Escritura, había una frase que en varias ocasiones se le repitió a Faraón. Porque cuando Moisés y Aarón entraban, les decía al Faraón, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que me adore en el desierto. Y había una intención. Sí, Jehová Dios vio su aflicción, porque así lo dice la palabra, y se acordó del pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. Sí, pero Dios lo sacó para que lo adoraran. Ya aprendimos, ya vimos Génesis, amados hermanos. Ya vimos para qué le dio una forma a Adán. Para qué le permitió esa forma y aliento de vida para que pudiese trabajar en el campo y labrar. Entonces, Dios nos muestra siempre que nos rescata para que nosotros hoy estemos anunciando, estemos predicando su poder, porque hablar de virtud es hablar de poder bíblicamente. La palabra virtud, usted vuelvo a repetir, amado hermano, lo puede buscar ahí en el diccionario, significa poder o fuerza. Entonces, igual, ¿qué tenemos que estar, los ministros de hoy que tienen que estar proclamando? Y como hemos visto, no un día, todos los días, su poder, su salvación, su gloria del que nos rescató, porque estábamos en las tinieblas, estábamos en la oscuridad, estábamos engañados y nos rescató a su luz. ¿Qué le dijo Dios al apóstol Pablo? Para esto te voy a rescatar, para enviarte a los gentiles, para que abras sus ojos, para que los libertes de las tinieblas a la luz. Entonces, de igual manera, démonos cuenta, ¿qué están anunciando hoy?
¿Cuáles son las prédicas de hoy, hermanos, hermanas? Y las enseñanzas, porque son dos cosas. Una, ¿qué es lo que están enseñando en púlpitos? ¿Están realmente hablando de la salvación? ¿Están hablando del poder de Cristo? ¿Están hablando de las tinieblas y cómo Dios nos saca para servirle, para adorarlo, para trabajar para Él? No. Sus mensajes, como Dios nos ha permitido estar quitando ese velo y mostrando la realidad, son para que a la carne se le rasque el oído. Ya lo vimos según a Timoteo, para hacer sentirte bien a la carne, que tú tienes, que tú vales, que descubre el victorioso que hay en ti. Cosas semejantes. Eso no es, hermanos. Pero también fíjense, ¿qué están haciendo hoy los representantes? ¿Anunciando? ¿Proclamando? ¿Qué los vemos hacer hoy? Muchos en sus negocios, en sus empresas. Recuerden, estamos hablando de ministros. Estamos hablando del que debe ser el pastor de Dios, de Cristo. De aquellos que ya debiesen haber alcanzado una forma o tienen el valor, porque aquí es un privilegio poderlo hacer, vaya, pero tienen valor de pararse ante un púlpito o ante una misma cámara y poder decir soy pastor. Bueno, pues estamos viendo con la escritura qué requisitos, qué cosas deben cumplir. Hermano, hermana, si usted ve a su ministro que no está anunciando las virtudes, sino se la pasa de viaje, sino se la pasa en otros lugares, se la pasa en reuniones y ni siquiera de los hermanos, se la pasa en pura diversión, y no está con usted y no le está enseñando todos los días esta palabra, tenga cuidado. Huya, salve su vida, espiritualmente hablando. Entonces, esa es la enseñanza, lo estamos viendo con la palabra de Dios abierta. Por eso nos dice así, que nos llamó de las tinieblas, de estar con Satanás a la luz admirable, con Cristo. 10. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora que sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y así es, amados hermanos. Y esto es muy importante porque ya hemos aprendido conforme a la palabra toda la preparación que Dios hizo desde sacar de los lomos de Abraham, Isaac y Jacob toda una nación que fue la nación en su momento de Israel, de dejar toda una preparación, un pacto, ritos, sacrificios, y que en el caso también de nosotros, los llamados gentiles, y como ya se aclaró, recuerden hermanos, hermanas, que un gentil en la Biblia no es aquella persona amable, sino más bien aquella persona como nosotros que no éramos de sangre judía, que no éramos de la nación judía o hebrea en su momento israelita, pero que mediante Cristo también nos hizo cercanos, como dice en Efesios. De los dos pueblos vino a ser uno. Porque ¿qué nos está mostrando aquí la palabra? Que nosotros en otro tiempo no éramos pueblo. Éramos pueblo de otro ser, porque amados hermanos, hemos aprendido con la palabra que hay dos poderes, dos señores. El Padre, claro, con su Hijo, pero también el maligno, Satanás. Y nosotros pertenecemos al otro. Por eso vivíamos en la carne, por eso hacíamos lo que hacíamos, por eso como en Tito 3 se nos menciona, éramos aborrecibles, éramos insensatos, éramos esclavos de deleites y concupiscencias. Ok, pero démonos cuenta cómo es aquí, pero que ahora somos pueblo de Dios, hermano. Y qué riqueza tan grande es esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de pasar a ser nada más y nada menos nación y pueblo que del Todopoderoso, que del Creador de los cielos y de la tierra. Porque el Dios verdadero, el Dios vivo, es grande. Y hoy pasamos a ser su pueblo.
de su nación, de sus hijos. Y además, dice esta bendita palabra, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia. Ya también conforme a la palabra, hermanos, Dios nos ha explicado lo que es misericordia. Recordemos, viene de una expresión, mísero, miserable, miseria. ¿Cuál era esa miseria? Como Dios ha mostrado. Pues como Dios nos ha dicho, así como el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, en dura servidumbre, en duras tareas, con un yugo pesado, de igual manera nosotros. Estábamos esclavizados, estábamos bajo la opresión del maligno, estábamos con demonios, estábamos en cautividad, pero por la misericordia de Cristo nos rescató de todo esto. Y ahora, como hemos visto en otras palabras, o como se nos menciona en su palabra, ¿qué es lo que entonces debemos estar haciendo? Lo que ya vimos. Si verdaderamente valoramos y cuidamos lo que Dios nos ha dado, esta salvación tan grande, anunciando sus virtudes, proclamando, hermanos. Entonces, pues bueno, prosigamos, mis amados hermanos, con esta palabra, pero vayamos en San Juan 10, Evangelio de Juan, capítulo 10, y vamos a estudiar desde el versículo 10 hasta el 21. Lo vuelvo a repetir, amado hermano, amada hermana. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10, del versículo 10 al versículo 21. Bien. Dice esta bendita palabra, mis amados hermanos. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto es muy importante, amados hermanos. Este es un pasaje que prácticamente yo creo el 90 o 100% de los cristianos conocen. En imágenes, obviamente en la Biblia, lo podemos encontrar en las películas, ¿verdad?, cristianas, pero vamos con la presencia de Dios por su gracia, no porque uno tenga la verdad es de Cristo, pero vaya, como hemos visto, por su misericordia hemos pagado el precio. Pues vamos verdaderamente a estudiar estos versículos para saber realmente qué es. Primero, el ladrón. Por supuesto, cuando hablamos de un ladrón, sabemos que está hablando de Satanás. Bíblicamente, Satanás es conocido como un ladrón, porque un ladrón sabemos que es aquel que toma de lo ajeno, que quita, arrebata aquello que no es suyo. Esto es muy importante lo que estamos aprendiendo, porque estamos aprendiendo también desde Primera de Pedro, como ahorita venimos de allá, que nosotros fuimos comprados y rescatados por el Señor. Pero Satanás, como hemos visto, va a hacer todo el trabajo posible para robarnos. Pero recuerden, él tiene instrumentos. Vimos 2 Corintios. Vamos a recordar versículos que hemos visto ya en enseñanzas pasadas. Que vimos en alguna enseñanza pasada, 2 Corintios. Y no es maravilla, porque así como Satanás se disfraza de ángel de luz, no es raro que sus ministros se disfracen como ministros de justicia. Pero más bien, como veremos aquí, son lobos rapaces. Porque dice aquí, fíjese, no vino sino para hurtar. Ahora, igual, como ahorita se explicaba de la palabra ladrón. Hablar de hurto es hablar de igual manera de robo. Entonces, cuando hablamos de robo es que Satanás es astuto, como lo fue con Eva, para trabajar e intentarnos arrebatar, quitarnos lo que el Señor nos ha dado. Lo que el Señor nos ha bendecido como su presencia, su poder, su paz, su entendimiento, su misericordia. ¿Y de qué manera lo hace? A través del pecado, mis hermanos. A través de la desobediencia. Fijémonos qué más. ¿Y matar? Ahora recuerden,
No vamos a, como ya leímos en 1 Corintios 2, no vamos a acomodar la escritura bendita a lo terrenal, a la carne. Como leímos, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Vimos que la palabra matar bíblicamente significa separación. Separación de Dios. Entonces, Satanás a lo que se dedica, y lo vamos a ver junto con sus ministros, es a intentarnos separar siempre de Dios. Y recuerden, porque la paga, Romanos 6, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Entonces, el trabajo que estamos viendo que Satanás también hace es intentarnos separar de Dios mediante la desobediencia, mediante el pecado, mediante la incredulidad, mediante los ataques que muchas veces nos puede venir de no creer a la palabra, decir esta palabra es muy exagerada, como vimos, como se menciona en San Juan 6, tú eras esta palabra, ¿quién la podrá oír? Pero también así a través de sus instrumentos de injusticia, que tienen una palabra que no es de Dios, que también muchas veces van a decirte, ¿por qué escuchas eso? Esos representantes son legalistas, esos pastores no son de Dios, no le hagas caso, si fueran de Dios sería diferente, ve cuántas visitas tienen, ve cuántas manitas arriba, likes tienen. Bueno, ¿qué más dice la palabra? Y destruir. En enseñanzas pasadas también Dios nos ha puesto de ejemplo la destrucción del primer templo y del segundo templo. Aunque en la escritura aparece sobre todo la del primer templo, en realidad, la que se obró por medio de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero como Dios nos dijo en aquella ocasión, eso que sí sucedió allá por el año 587 a.C., la destrucción de Jerusalén, Dios lo permitió. Sí, primero por el pecado de su pueblo. Como consecuencia, durante años el profeta Jeremías, como instrumento de Dios, les estuvo anunciando y les estuvo diciendo lo que les iba a venir por su pecado. Pero también esto Dios lo permitió a manera de enseñanza para nosotros. Porque hoy no es que venga un ser humano y destruya tu casa, no. Dios se los enseñó, mis amados hermanos, la vez pasada. Que hoy la destrucción, como en 2 de Pedro se menciona, es espiritual. Porque Dios nos ha enseñado en su bendita palabra que nosotros somos como un templo que está formando Dios, que está levantando, está en Efesios, un templo vivo, pero que por causa del pecado puede ser destruido, puede ser acabado. Y eso es la intención del maligno. Que usted no sea un templo de Dios, que usted más bien sea morada de demonios. Porque ya hemos aprendido, hermanos, que no contristar al Espíritu Santo no significa no entristecerlo. Claro, se entristece, pero no significa eso nada más, sino es no lo eches de ti. Ya con la palabra hemos visto que esa enseñanza falsa de que el Espíritu Santo no se sale es totalmente error, hermanos. Entonces, ¿cuál es el trabajo del maligno? Destruir nuestra vida espiritual. Que no seamos un templo para Dios, donde adoremos a Dios, sino más bien pequemos para que entonces se salga Dios y se metan los demonios. Pues eso estamos viendo y destruir. Pero dice Cristo, yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Ahora esta parte también yo se lo digo con mucha sinceridad. Así como el siervo de Dios les testificaba el lugar de donde salió y algunas enseñanzas que ha recibido, ya también en su momento, mis hermanos, tenemos un poco más de testimonio, este instrumento de pues también el lugar donde Dios le permitió salir a este instrumento, porque en su momento también Dios, pues todo es para su gloria. Estuve en alguna otra congregación y pues escuché también bastantes representantes y ministros, ¿verdad? Que este pasaje lo acomodan a lo terrenal. Porque dicen,
vida y vida en abundancia. Y entonces comienzan a decir de esta manera, ¿verdad? Por lo cual, hermano, abundancia, pide dinero. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere enriquecer. Dios, eres hijo del rey. Y aquí dice que trajo abundancia. Aquí está, miren. Hermano, ya hemos visto. Ya hemos visto que lo que Dios nos vino a bendecir no es terrenal, sino en todo caso, ¿se acuerdan, hermanos, los ejemplos que vimos de estos hombres como Moisés? Que dice en Hebreos 11 que se despojó de los tesoros temporales de los egipcios. ¿Se acuerdan que vimos a Abraham, hermanos? Si no, entonces, ¿para qué Dios le habrá pedido salir de su ciudad, de su comodidad, de una vida de 75 años con una prosperidad? Porque Dios no se equivoca. Tanto Egipto como Ur de los Caldeos, que recuerda, hermano, pertenecía a la región de la llamada Mesopotamia, la tierra entre ríos, el Éufrates y el Tigris, tierra próspera. Y con esto me refiero a que era un lugar de abundancia. De hecho, ahí está, usted puede ver otros buenos documentales también aquí, ¿verdad? En YouTube, que nos hablan del descubrimiento de la ciudad. Ahí pues, se lo voy a recalcar, amado hermano, usted tiene hambre, véalo, busque el Ur de los Caldeos, ciudad de Abraham, y va a ver, ya fue encontrada. Y digo que Dios no se equivoca porque siempre nos hace ver eso, como una sombra, como un ejemplo. Que estos hombres física y materialmente lo tenían todo, pero le dejaron atrás por el llamado de Dios. Y se fueron más bien a una vida diferente y nueva. Entonces, la vida que trajo Cristo es una vida espiritual. Porque el hombre estaba muerto. Porque no había ni un justo, Romanos 3:10, ni siquiera un uno. Porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Se acuerda San Juan? Capítulo 3. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, la vida que trajo Cristo es una vida espiritual. Y dice en abundancia, porque dice en Romanos 8 que si ya nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? ¿Cómo qué? Como la sabiduría, como el poder. Porque ayer Dios nos tocaba el punto de la circuncisión, Gálatas. Y mayormente es preciso taparles la boca. Fijémonos, no se les olvide cómo habla Dios. Taparle la boca y mayormente a los de la circuncisión. Hoy en día todos aquellos representantes que enseñan a guardar, ¿verdad? Que te dicen como los fariseos, hermano, no fornique, joven, no fornique, no haga esto. Pero no enseñan la cruz. Y entonces y a mí me tocó verlo, hermano, hermana, muchos jóvenes que en su momento... Yo también, ¿verdad? De su edad, ya hace unos par de años atrás, como adolescentes, platicábamos y me decían, yo no sé, pues, jovencitas, ¿verdad? ¿Cómo hago? Pues, ¿cómo me atrevo a hacer eso? Y teniendo ya tiempo en la congregación, que tenían actitudes de pecado, como los jóvenes que no conocen de Cristo a esa edad, pero no podían cambiar. Y al contrario, estaban inmersos, como lo vimos, en pleitos y muchas cosas. Entonces, es una vida en abundancia del poder de Dios para dejar las cosas del mundo, para dejar y no pecar. Esa es la verdadera abundancia, mis hermanos. No son otras cosas. Entonces, ministro o ministra que enseñe o les diga, yo estoy bendecida porque vean mi abundancia y les hable de cosas materiales, es falso. No es de Dios eso. Pero ministro que les diga, yo estoy en abundancia y usted vea su vida porque tiene poder, porque tiene paz, porque es una nueva criatura, entonces crea. Dice en el 11, por favor, hermanos. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y muy atento, hermanos, muy atento, por favor, porque
estos versículos son muy claves, así como los que ven todo. Por eso Dios les decía hace una o dos enseñanzas, ahora sí entramos a la profundidad. Porque con esto, recuerda el nombre de la serie. Recuerda el nombre de la serie porque la serie se llama Quitando el velo al pueblo de Dios. Y precisamente esto es para despertar. Ahora, primero cuando habla aquí en su palabra que Él es el buen pastor, porque Él es Cristo, que tiene al Padre, que tiene a Dios, porque acuérdense, ninguno es bueno sino solamente Dios, aquel joven que se acercó con Cristo, sí. Ahora, Cristo Jesús primeramente dio su vida por las ovejas. ¿Cómo? Recuerden algo muy importante. Ayer o antier se veían las enseñanzas. Primero, de acuerdo a Filipenses 2 y Hebreos 10 también, y otros pasajes más, se despojó de todo. Pero que a veces cuando hablamos del amor de Cristo, a veces nada más nos enfocamos a de tal manera amó Dios al mundo, que sí también es correcto y es bíblico, amén, claro que sí. Pero no nada más hizo eso, eso es una parte muy grande. Antes de eso, para poder hacer esa parte, se despojó de sí mismo, acuérdense, y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, ya desde ahí empieza. Y después, claro, dar su vida, darlo todo, ir a la cruz, que su carne fue destrozada, derramó su sangre para traerle vida y salvación a todos. Pero recuerden algo, Cristo es nuestro ejemplo. Yo y los ministros deben imitar eso. Entonces vamos a tomar el ejemplo de Cristo otra vez. Yo soy el buen pastor, importante. Si también veo un ministro que cumple esto, tampoco lo enaltezca. Por eso aquí, hermanos, hermanas, por la gloria de Dios se lo digo, no nos dejamos enaltecer. Es más, ni que nos digan pastor, porque allá nadie llamarán maestro ni padre, porque uno es vuestro maestro y uno es vuestro padre. Entonces, aquí pues somos el hermano Ian, el hermano, etcétera. Al siervo, el hermano siervo, es lo que somos. Porque el bueno no somos nosotros, es Dios. Entonces, bueno, lo primero. Pero recuerden, para poder tener a Dios, no hay que pecar. Ahora, la palabra dice así, el buen pastor da su vida. Cristo se despojó de todo. Dejó poder, dejó conocimiento. Recuerden que en Lucas la palabra de Dios dice que crecía en sabiduría y en estatura y en conocimiento. Entonces, igual, un verdadero representante, un verdadero pastor, alguien que se diga pastor, debe cumplir con eso. Debe haberse despojado de su vida, de su tiempo, de sus trabajos, de sus ocupaciones y solamente dedicarse a las ovejas. Eso es lo primero. Por eso vamos a ver qué más con Cristo. Cristo Jesús, recuerden, fue a la cruz y ¿qué derramó? Su sangre. Y en la palabra de Dios la sangre es el alma, es la vida. Entonces, un representante también debe, no físicamente, claro está, pero sí espiritualmente, derramar su sangre, su vida. ¿A quién? A las ovejas. Entonces, resumiendo y así sencillo, un ministro debe estar todos los días ocupado dando su vida al rebaño. Que si la ovejita tiene hambre, que si la ovejita está confundida, que si la ovejita tiene necesidad, él tiene que tener el tiempo, tiene que tener la ocupación para estar allí. Dense cuenta, hermanos. ¿Cuántas veces quizá a usted le ha pasado, hermano, hermana, ovejita, que usted quiere hablar con su pastor, con la representante, y que le dicen, llámele y haga una cita, a ver si la pueden ver el sábado? ¿O qué? ¿Qué sucede? Que el pastor no tiene tiempo y nada más va el domingo a predicar y como no vive ni siquiera aquí en la ciudad, vive en otro lugar, porque así son muchos representantes, hermanos. Les vuelvo a repetir, no necesito decir nombres, son conocidos.
Y así son muchos. No viven ni siquiera aquí. Nada más vienen a predicar aquí y se van a otro lugar donde viven. ¿Conocen al rebaño? Como lo veremos abajo. No. Igual manera. Necesito ver al pastor. No puede, es que está ocupado. ¿Cómo? ¿Dónde está? Es que está teniendo sus negocios. Es que está terminando su doctorado, su maestría, su carrera. ¿Y la oveja? Físicamente. Para que también veamos cómo por eso pone el ejemplo de las ovejas el Señor. Porque hay una razón. Miren, recuerden que la ovejita, en los rebaños físicamente hablando, dependen totalmente del pastor. Las ovejitas son animales que naturalmente Dios los creó indefensos, la mayoría de los animales presentan siempre un modo de mecanismo de defensa o de ataque. Las ovejitas realmente no. Son animalitos semiciegos, no ven nada más un metro. Son dependientes totalmente del pastor, tienen que estar en conjunto, tienen que estar en rebaño. Entonces, si el rebaño se queda sin pastor, ¿qué entran? Los lobos, los perros, los coyotes, diríamos aquí en México, ¿verdad? ¿Y los perros, qué les pasa a las ovejas? Se las comen. ¿Puede defenderse por sí sola la oveja? Ahora, la propia palabra lo dice y luego lo podemos ver con enseñanza completa. Que los pastores velan sobre sus rebaños las vigilias de la noche. Ve el ejemplo de David. Todo momento donde estaba cuando Samuel fue a la casa de Isaí. ¿Dónde se encontraba David? Con el rebaño. Entonces, de igual manera, hermano, como ovejita de Cristo, usted necesita de Cristo, por medio de Cristo, el cuidado, la protección y el amor de un siervo. Entonces, un representante que no se despoje de su vida y que no tenga tiempo para sus ovejas, no es el buen pastor, no es un ministro de Dios. Y si usted, ministro, lo está haciendo, arrepiéntese, despierte, ese no es el camino. Y si así le enseñaron, no le enseñaron bien. Y son luego rapaces los que le están enseñando. Porque eso también es cierto. Que hay muchos ministros que hayan sido enseñados y algunos, ok, con corazón quizá dispuesto, pero en malas congregaciones. Por eso Dios permite estos medios. Pocos, porque la realidad es que son pocos las enseñanzas que usted va a encontrar así. Y no se lo digo para jactarnos, se lo digo para gloria de Cristo, porque recuérdenlo, estamos en tiempo de apostasía. ¿Qué más? ¿Qué otra característica debe tener el representante? Y esto es muy importante. Antes de pasar esto, lo que se lo digo para gloria de Dios. Pero aquí los ministros y las ministras, a lo que nos dedicamos todos los días, y 100%, es a la obra. Por eso aquí se pone el contacto personal. Si usted se atreve a llamar, o si usted llama o se pone en contacto, no creo que le va a responder que la secretaria y la subsecretaria y que... No. Y no porque sea malo, sí se necesita a veces ayuda, claro está. Pero lo que voy es que es personal, estamos a sus órdenes. Sí nos va a encontrar. No va a ser de que no está el pastor, llámele mejor al rato. No se encuentra hoy. No, no es así, hermanos. Y usted puede ver. Y si aún vive aquí en lo que es México, en la Ciudad de México, puede verlo. Que sea en la mañana, en la tarde, en la noche, así como a Cristo encontraban, también a estos servidores va a encontrar. Dice aquí en el 12, mas el asalariado, y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Muy importante, ya se nos está acabando, nos quedan unos 3 minutitos. De cualquier forma, Dios mediante el siervo o su servidor, vea, estaremos continuando la próxima vez. Pero vaya, hermano, esta primera expresión si la quisiera poder tener ahí. Tomamos la próxima enseñanza, se retomará. Asalariado.
La palabra salariado viene de la expresión salario. Y sabemos que el salario, pues vaya, eso es una paga que recibes por un trabajo. Pero esto es muy importante, porque vimos el pasaje del azote de las cuerdas. Y Dios nos explicó que nosotros como ministros de Dios, sí efectivamente, tenemos una paga que Dios nos permite que se llama diezmo, pero que la palabra también nos muestra en 1 Corintios que el apóstol Pablo decía, seguiré presentando gratuitamente el Evangelio. Y eso es muy importante. Porque un verdadero ministro lo que hace, así como Cristo lo hizo, no lo hace por ganancia, dinero, económica. Hubo una ocasión en el Antiguo Testamento, posiblemente usted conozca la historia, en donde a Eliseo le quisieron dar. Y no poca cosa, sino bastante, debido a que Dios mediante el profeta sanó en el río Jordán a Naamán el sirio leproso. ¿Y qué hizo Eliseo? No aceptó. Claro, yo le estoy resumiendo la historia, porque la historia es algo más larga. No la podemos ver. Pero su criado de Eliseo sí lo hizo. Y le fue mal. Le cayó lepra. Porque un verdadero ministro no tiene los ojos en la lana de la oveja. No. Un verdadero ministro tiene los ojos en las vidas de las ovejas. Y la realidad, como iremos viendo, amado hermano, amada hermana, que hoy la mayoría de los representantes van tras el dinero. Van tras los diezmos. ¿Se acuerdan del testimonio que el siervo le puso, que le tocó experimentar a una persona que se llamaba pastor, ¿verdad? Y que le dijo, bueno, ya le platicaron, etcétera, y le dijo, usted realmente no es pastor, ¿por qué está haciendo esto? Es que los pastores no vienen aquí porque nadie diezma. Y así es. Porque hoy lo primero que te piden, y ni siquiera saben si eres cristiano cuando llegas a una congregación, sin conocerte, es el diezmo. Es un sobrecito para que tú lo metas ahí y aportes algo. Entonces, como le comento, amado hermano, amada hermana, pues esto, si Dios nos permite, la próxima ocasión nos estará permitiendo estudiarlo con más profundidad, con más claridad, ¿verdad? Y retomarlo, esperando siempre a mis amados hermanos que sea de provecho esto, ¿verdad? Estas enseñanzas que Dios está permitiendo y que en verdad, pues esta palabra, pues se está redarguyendo, se está exhortando, porque así lo es. Pues seamos humildes y nos humillemos, no ante uno, sino ante Dios, ante el Señor, que nos va a pedir cuentas. Y quedamos a sus órdenes, mis amados hermanos, siempre deseándoles nosotros como instrumentos que la gracia y la paz también quede con ustedes. Dios les guarde, hermanos, y si Dios permite, se retomará.